A continuación, cápsulas ministeriales con el pastor Jorge Fuentes, con el tema Macroesquema del Apocalipsis. Dios los bendiga, mis hermanos. Es un privilegio que usted esté con nosotros en esta hora, escuchando sus programas Cápsulas Ministeriales. Hace más o menos mes y medio, 2 meses que no he editado otra, que no hemos producido otra, pero en este momento estamos tratando de seguir con la tónica de Apocalipsis. Y para empezar, les agradezco a todos los hermanos que nos han llamado por el canal y por los medios sociales, por las redes sociales que nos han llamado. Gracias, le agradecemos mucho su respuesta para que usted nos llame y podamos nosotros saber a cuántos hermanos, a cuántos pastores, a cuántos siervos del Señor Jesucristo estamos llegando con esta palabra, que nuestra única intención es hacer que usted se prepare y yo me prepare para ver y tener ese encuentro con el Cristo de la gloria en su parucía. Ese es el único propósito que me llama a explicarle esto, que nos preparemos para que seamos dignos de escapar de todo lo que viene a esta tierra. Sea ya, sea dentro de unos años, sea muchos años, no sé, pero de que viene, viene. Así que yo espero al Cristo de la gloria. Amén. Después de esto, yo les quiero hablar nuevamente de lo que es el Apocalipsis, de lo que es el esquema, el macroesquema de la tribulación, el macroesquema de los últimos tiempos. Quizás es el macroesquema de los últimos tiempos. Y para eso quiero empezar con el versículo que me fascina bastante por el contenido que tiene de Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Y lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros esta palabra. Los que hemos visto nosotros, lo que hemos oído y guardado esta palabra, somos bienaventurados. Dice Apocalipsis 1:3, si usted se recuerda el versículo: bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye las palabras de la profecía, y bienaventurado el que guarda las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Este versículo es claro para poder nosotros decir que hay bendición a la hora que estudiemos el Apocalipsis, a la hora que oigamos del Apocalipsis, a la hora que nosotros prediquemos del Apocalipsis. Hay bendición, somos bienaventurados, somos dichosos en el alma, dichosos en el espíritu y dichosos en el cuerpo, porque bienaventurado quiere decir 3 veces dichoso. Entonces, me gusta mucho este versículo porque a mí me emociona hablar de los últimos tiempos, pero me emociona porque estoy tratando de consagrarme, porque alguien que no se está consagrando, lógico que no le emociona. Y sospeche mi hermano pastor, sospeche mi hermano cristiano que está oyendo estas cápsulas ministeriales, alguien que no hable de la venida del Señor, porque nosotros al hablar, al predicar, al enseñar de la venida del Señor es porque anhelamos irnos con Él, porque estamos tratando de consagrarnos. Pero si alguien no habla, su interés no es en la venida del Señor, tendrá otros intereses, pero no hay un interés en ver cara a cara al nuestro Señor Jesucristo. Entonces en esta tarde yo quiero tratar de transmitirles a ustedes el macro esquema de la escatología en los últimos tiempos. Y la podríamos poner así, aquí la tengo. Acabo de tener un retiro de pastores y me di cuenta que si nosotros aprendemos a manejar el macro esquema escatológico, nos es más fácil ir al micro, a las cosas, al detalle. Pero si nosotros estamos ahora manejando el macro, es más fácil entenderlo. Y para el macro empieza desde la cruz. Aquí ve usted la cruz, cuando mi Cristo murió hace 2000 años más o menos, hasta que empiece la tribulación, donde empiezan los dolores de parto. Después está la tribulación en el macro, la gran tribulación y el milenio. Aquí podemos nosotros tener claramente el macro esquema de los últimos tiempos. ¿Y por qué es el macro? Porque imagínese, está abarcando 2000 años. No estamos hablando de cosas en detalle, eso lo vamos a hacer después. Pero primero debemos entender nosotros nuestro esquema, que empieza en la cruz. En la cruz, después de la cruz, aparecen los dolores de parto, que dice Apocalipsis 24:8, pero no es el fin, son dolores de parto. Es la pretribulación, como nosotros le llamamos. Después de ese periodo de pretribulación, que es muy grande, empieza la tribulación.
que es de 3 años y medio, que muy bien marcada en en Mateo 24:9, y entonces vendrá una tribulación. Y la gran tribulación, muy bien marcada también en Mateo 24:21, y los entregarán a una gran tribulación. Y el milenio, que usted sabe, dispensaciones diferentes, podríamos decir la dispensación de mi Jesús, la dispensación de la gracia desde que muere mi Señor hasta que entra el último gentil, la dispensación de la tribulación, los 7 años y medio, y la dispensación milenial. Este es el macro esquema escatológico. Y en este macro esquema escatológico hay muchas doctrinas. Algunos dicen que nos vamos antes como nosotros y nos llaman escapistas, y gloria a Dios que me llamen escapista, pero prefiero que me llamen escapista y no ir a sufrir a la tribulación. Entonces, yo soy escapista, hermano, pero no porque sea irresponsable y dejar a todos aquí, no. Soy escapista porque me estoy consagrando para que el Señor sea el que en su misericordia escape y me pueda dar fuerza para que yo escape de todo lo feo que viene a esta tierra, la tribulación, todo lo malo que viene. Entonces, hay muchas doctrinas, algunos como nosotros nos vamos antes, la iglesia vencedora. Ojo, la iglesia vencedora, no todos los cristianos. Porque hay otras doctrinas que todos los cristianos se van, no. Solo tienes que creer en Cristo Jesús como tu Salvador y ya nos vamos, no. Se va a ir el que se está consagrando, el que está cambiando, el que está restaurando su alma a través del lavamiento de la palabra, a través del Espíritu Santo. Ellos, y en cuenta yo, somos los que nos vamos a ir. Pero los que no, los que están viviendo un evangelio light, un evangelio, sí, yo soy cristiano, domingo voy a la iglesia ya. No, hermano, él no, perdóneme, pero Dios es justo. Si no angustió su alma porque se da cuenta de su situación, hermano, él va a pasar a la tribulación y ahí sí va a ser el dolor, la prueba en la tribulación. Y después viene la gran tribulación, donde ya viene la ira de Dios en contra del hombre que no recibió la medicina que se llama Jesucristo. Entonces nosotros tenemos este macro tema, macro línea escatológica, macro mapa escatológico de los últimos tiempos. ¿Por qué? Para poder entender. Ya en esto, nosotros creemos que aquí hay una parucía al empezar la tribulación, al finalizar los dolores de parto, y hay una epifanía al finalizar la gran tribulación, al empezar el milenio. Eso se ve en el macro esquema de los últimos tiempos. Pero ya yendo nosotros poco a poco para ir viendo en el tiempo que estamos viviendo, porque le tengo que decir, mi hermano querido, nosotros no estamos viviendo a la par de los años que vivió Pablo, que vivió Pedro, la persecución de los cristianos. No, estamos al final de los últimos tiempos. O sea que nosotros estamos al final de la dispensación gracia. Estamos al final de los dolores de parto, de la pretribulación. Muy pronto, lo creemos nosotros, lo sostenemos con versículos claves que podemos darle a la luz de la Biblia, de que la tribulación viene y viene pronto para el que no se consagró, pero para nosotros no viene la tribulación, sino viene el Cristo de la gloria. Entonces, viene, y en la gran tribulación es la ira de Dios, en la tribulación es la ira del enemigo contra los cristianos que se quedaron. Ahí va a haber persecución de la iglesia en todo el mundo, ahí va a haber dolor, va a haber sufrimiento de la iglesia en todo el mundo. Miren, hermanos queridos, preciosos, hoy es bello ser cristiano. ¿A cuántos dicen, sí soy cristiano, gracias a Dios? Pero en la tribulación, cuando esté el anticristo ya, cuando sea manifestado el anticristo, cuando haya un gobierno mundial, cuando haya un gobierno que va a tratar de controlar todo, ya no va a ser fácil, hermano. Hoy es deleitoso y por eso lo invito a que vaya a su iglesia, levante sus manos, alabe, glorifique a su Salvador, glorifique a su amado Jesucristo. Entonces viene, y aquí en los dolores de parto, al empezar los dolores de parto, ya le expliqué en los anteriores cápsulas ministeriales, le expliqué de la parucía, ya eso es un punto bien detallado, quirúrgicamente nos vamos al final de la tribulación, de la pretribulación, de los principios de dolores,
y empieza la tribulación. En ese espacio, en esa línea, es la parucía. Ya le dijimos que era la parucía, la manifestación secreta de nuestro Señor Jesucristo a nuestra vida, a aquellos que dieron la talla y se consagraron. ¿Quién va a dar la talla? Aquel que esté buscando de Dios, que esté enamorado de Dios, aquel que realmente, hermano, gima cuando el pecado le alcance, aquel que se arrepiente, aquel que busca a Dios. Ese va a ser el que en determinado momento va a ver al Señor Jesús, porque está cambiando, está amando más a su esposa, la esposa se está sujetando más a su esposo, los hijos obedeciendo a sus padres. ¿Y cuánto podemos nosotros decirle de quién es el que se está consagrando? El que ya no se consagra por quedar bien con su esposa, hermano. El que ya no se consagra por quedar bien con su esposo, sino el que se consagra, el que busca santidad por agradar a Dios. Es muy diferente. Por eso dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Entonces, la parucía, que delimita los dolores de parto, los principios de dolores, la pretribulación y la tribulación, y ya la hemos explicado, solo la estoy repasando, la encontramos en Juan, capítulo 14, versículo 21, donde aparece claramente los pasos que tenemos nosotros que seguir para estar en ese glorioso acontecimiento, porque va a ser un glorioso acontecimiento, hermano, que usted vea cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan 14, 21 dice claramente, el que tiene mis mandamientos, usted tiene una Biblia, ya lo expliqué, ese los guarda. Es muy diferente tener que guardar. Tener es tener esta Biblia, es mía, tiene mi nombre, pero guardar es esta palabra me entre y yo la ponga por obra, viva con esta palabra, es muy diferente. Entonces dice en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Ya cuando usted guarda la palabra, mi hermano o mi hermana, y ama a Dios. Muchos decimos amamos a Dios, pero no ponemos la palabra por obra. Solo tenemos el amor de Dios en los labios. Y dice claramente, ese es el que ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Ya sentimos el amor del Padre. Ya es diferente cuando nosotros podemos decir, sí, el Padre me ama. Ayer predicaba, le decía cómo nos trata el Señor, mi Padre Celestial, en Proverbios 3, capítulo 3 y versículo 1, dice claramente, dice, hijo mío, hablándote de Dios, hijo mío, te personaliza, tú eres mi hijo, pero tienes que creerlo, tienes que creer que tú eres mi hijo. No, sí, tal vez soy hijo, no, tú eres hijo de Dios. Si ya Dios te personaliza para decirte hijo mío, no olvides las enseñanzas, ya es otro mensaje, pero aquí nos dice claramente que Él se manifestará a nosotros y yo le amaré, dice mi Jesús, y me manifestaré a Él. Esta es la doctrina de la parucía. Ahí estamos nosotros marcando la doctrina de la parucía, ya quirúrgicamente irnos del macro esquema escatológico al micro esquema escatológico. Entonces, si entendemos el macro esquema escatológico, va a ser muy fácil ir en los detalles o el micro, porque muchos quieren entender primero el micro esquema y no lo van a entender si no se ubican en un todo donde están. Entonces, por favor, mi hermano, este mensaje es más que todo para que usted crea y yo pueda explicarle de que hay un macro esquema escatológico el cual tenemos que entender y ubicarnos exactamente, que estamos en el último tiempo, estamos tocando el límite de esto. No ha sucedido la parucía, no ha venido la tribulación, estamos al límite. Puede venir hoy en la noche, puede venir mañana, puede venir entre un mes, entre un año, entre 10 años, no sabemos, pero estamos aquí. Ya pasaron 2000 años. Estamos a punto de entrar a la dispensación tribulacional. Entonces, ahí nosotros ya en el micro esquema escatológico vemos la parucía, un acontecimiento glorioso, un acontecimiento que lo he explicado de muchas maneras y que la doctrina está ahí en Juan capítulo 14, versículo 21. Y pregunta a Judas, no el Iscariote, o sea, el hermano de mi Jesús, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? O sea, Judas, no el Iscariote, entendió, Señor, te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. ¿Cómo está eso? Porque ellos creían en una manifestación gloriosa al final de los tiempos, al final de todo, donde se iba a manifestar. No, ahora Cristo está diciendo que hay una manifestación en secreto y es la cual nosotros llamamos parucía.
es la cual nosotros llamamos una manifestación en secreto, en el cual el Cristo de la gloria se pondrá frente a frente de ti, se pondrá frente a frente de mí, para decirte: hijo mío, en lo poco me fuiste fiel, ven, te pondré en lo mucho. Vale la pena consagrarnos, vale la pena seguir buscando, hermano. Seguiremos con estas charlas de las cápsulas ministeriales, en las cuales vamos a ver con detalle, ya en el microesquema, lo que es el Apocalipsis. Dios le bendiga.